De acuerdo a la teoría celular, se lleva a cabo el proceso de la división celular. Las células siempre se originan de células preexistentes a través de un proceso de división. Las células transmiten copias exactas de información genética a sus descendientes, que forman parte de la siguiente generación de células. En las células somáticas se van a dividir el proceso llamado mitosis y las células germinales van a replicar a través de un proceso llamado meiosis. El ciclo celular dura de 12 a 24 horas y consiste de dos etapas, la interfase y la fase M. La interfase a su vez se divide en tres, que es la fase G1, la fase S y la fase G2. En la fase G1, la célula crece y si decide continúa con el ciclo o permanece en un estado de quiescencia, en el cual desempeña sus funciones y características, la cual entraría en una fase G0. Si decide continuar con el ciclo, se prepara para la replicación del DNA en la fase S. La célula replica su DNA y se duplica 2 centromas. En la fase G2, la célula se enfocará en acumular moléculas que serán necesarias durante la fase M y se comprobará que no existen errores en el DNA replicado. Después de esta fase, la célula entra en un estado de mitosis y meiosis respectivamente. Regulación del ciclo celular. La regulación del ciclo celular se lleva a cabo por diferentes puntos de control, los cuales dependen de complejos de sinasas dependiendo de ciclinas. El primer punto de control regula la transición de la fase G1 a la fase S a través de dos vías, la primera por fosforilación de la proteína Rb y la segunda a través de la verificación de un posible daño del genoma a través de la activación de la proteína P53. El segundo punto de control regula la transición de la fase S a la fase G2. En esta etapa se verifica el proceso de replicación del ADN y se corrigen los errores. En el tercer punto de control, este regula la transición de la fase G2 a la fase M. En esta etapa se comprueba la replicación correcta del ADN y en el caso que este esté incompleto o esté incorrecto, se detiene el ciclo celular. El cuarto punto de control se lleva a cabo en el control del uso mitótico en la metafase. Mitosis es el proceso fundamental de la fase M del ciclo celular y consiste en la división de una célula para obtener dos células hijas idénticas. Este proceso abarca la cariocinesis y la citocinesis. Dicho proceso consta de 6 fases: profase, prometafase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. La profase. La cromática se condensa hasta el punto en que se identifican los cromosomas. Cada cromosoma se había duplicado en la fase S y ahora se compone de dos cromátidas hermanas unidas entre sí por coenzimas. Prometafase. En esta fase comienza con la desintegración rápida de la envoltura nuclear, sin que se desaparezca y se mantiene fuera del uso mitótico. Metafase. Los cromosomas se ordenan en un plano en un centro de la célula, entre ambos polos del uso mitótico, con la ayuda de los microtúbulos cinetocóricos. Anafase. Las cromátidas hermanas se separan para poder migrar hacia cada uno de los polos, hacia el cual está orientado al cinetocoro. Las cromátidas que se separan ahora se llaman otra vez cromosomas. Telofase. Los cromosomas llegan a cada punto de los polos del uso mitótico y sus microtúbulos cinetocóricos se degradan. Citocinesis. Alrededor de los cromosomas separados se forma una envoltura nuclear, la cromátida condensada, y se descondensa de nuevo y en cada núcleo vuelve a aparecer un núcleo visible. La meiosis es un tipo de división celular en la que el número de cromosomas se reduce a la mitad. Se produce solo en ciertas células especiales de los organismos. Durante la meiosis, los cromosomas homólogos se separan y forman células haploides, que solo tienen un cromosoma de cada par. Durante la meiosis ocurren dos divisiones celulares y se producen un total de 4 células haploides. Las dos divisiones celulares se llaman meiosis 1 y meiosis 2. La meiosis 1 comienza después de que se replica el ADN durante la interfase del ciclo celular. Tanto en la meiosis 1 como en la meiosis 2, las células pasan por las mismas 4 fases como la mitosis, como la profase, la metafase, anafase y telofase. Profase 1 es la fase más larga y compleja de la meiosis.
En ella los cromosomas homólogos se aparean e intercambian fragmentos de material hereditario. Se divide en 5 subfases: leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. El leptoteno. Los cromosomas se condensan y se hacen visibles. Se observa que los cromosomas están formados por una larga hebra unida por sus extremos a la envoltura nuclear. Cada cromosoma está formado por 2 cromátidas estrechamente unidas, que no serán visibles hasta el final de la profase. El cigoteno se inicia con la sinapsis y apareamiento gen a gen entre los 2 cromosomas homólogos. En general, la sinapsis comienza por los extremos y se extienden a modo de cremallera a todo el cromosoma. Cada par cromosómico resultante de la sinapsis se denomina equivalente. También recibe el nombre de tetrada, puesto que cada cromosoma está formado por 2 cromátidas hermanas. Paquiteno comienza cuando se completa la sinapsis en todos los cromosomas. En esta fase los cromosomas homólogos están estrechamente unidos, lo que permite el entrecruzamiento cromosómico, proceso mediante el cual se intercambian fragmentos de ADN mediante cromosomas homólogos, es decir, entre cromátidas no hermanas de un bivalente. Como consecuencia de este proceso se produce una recombinación genética del material hereditario. Los puntos en los que tienen lugar los entrecruzamientos no serán visibles hasta la siguiente fase. En los cromosomas humanos se suelen producir entre 2 y 3 cruzamientos en cada bivalente. Diplopeno comienza con la separación de los cromosomas homólogos de cada bivalente. Se observa que los cromosomas homólogos de los bivalentes están unidos mediante uno o más puntos denominados quiasmas, que corresponden a los puntos en los que se han producido los entrecruzamientos. Y por último, la diacinesis. Los cromosomas se condensan, aumentan de grosor y se separan de la envoltura nuclear. Se observa que cada bivalente está formado por 4 cromátidas tetrada. En cada bivalente, las cromátidas hermanas están unidas por sus centrómeros y las cromátidas no hermanas que se han entrecruzado están unidas por los quiasmas. Los demás fenómenos que se producen en esta fase son los mismos que tienen lugar durante la profase de la mitosis. La metafase 1. Los bivalentes o tetradas se alinean en el plano ecuatorial del huso, construyendo la placa metafásica. En la anafase 1 se separan los cromosomas homólogos de cada bivalente, desplazándose hacia los polos opuestos de la célula. Y por último, la telofase 1. Se forman las membranas nucleares alrededor de los núcleos hijos y se separan la citocinesis y la división del citoplasma. Cada célula hija recibe N cromosomas formados cada uno de ellos por 2 cromátidas hermanas unidas. Yo les voy a presentar la etapa 2 de la meiosis. Inmediatamente, sin medir la replicación del DNA, que es el proceso biológico de producir 2 réplicas idénticas de ADN a partir de una molécula de ADN original, inicia la meiosis 2. Frecuentemente denominada ecuacional, al inicio de la meiosis 2 hay 2 células y cada una de ellas tiene 23 cromosomas con 2 cromátidas. En la profase 2, si se formó la cubierta nuclear, esta desaparece y se compacta los cromosomas y se inicia la formación del huso mitótico. En la metafase 2, los cinetócoros de las cromátidas hermanas de cada cromosoma quedan orientadas a cada uno de los polos anclados a las fibras cromosómicas del huso mitótico. En la anafase 2, se rompen los centrómeros y cada cromátida se desplaza hacia un polo opuesto. En la telofase 2, cada polo de la célula de los cromosomas se distiende y se conforma la cubierta nuclear. Al final, cada una de ellas, de las 2 células que iniciaron la meiosis 2, se divide y como resultado forman 4 células haploides, es decir, con 23 cromosomas simples, con lo que cada una tiene 23 cadenas de DNA. Una vez formados los núcleos, comienza la división del citoplasma, la citocinesis, tras la cual se obtiene las 4 células hijas haploides, cada una con la mitad de los cromosomas y con una composición genética diferente gracias al proceso de sobrecruzamiento. Y al final podemos observar que se pueden ver las cadenas del DNA.